pasada que les compartía acerca de Jesucristo, la vid verdadera, pues la verdad no sabía que estaba empezando una miniserie, pero vamos a darle continuidad. Y haciendo un poco de resumen de la semana pasada, compartíamos que nos conviene conocer a Jesús, la vid verdadera. ¿Por qué? Porque si Él nos hace la advertencia de que Él es la vid verdadera, entonces hay vides falsas. Hablábamos de que nos conviene acortar la distancia entre el Padre y nosotros, que nos conviene cuidar nuestras puertas, e incluso vino alguien de fuera a compartirnos que es necesario que cuidemos la llave que abre y cierra las puertas, que es Espíritu Santo. La misma palabra dice que no contristemos a Espíritu Santo, y sin embargo muchas veces sentimos el redarguir aquí y lo ignoramos. Entonces es una invitación para cuidar nuestra relación con Dios. Y hoy quiero hablarles acerca de podar, porque podar es parte de la aceleración. No sé si ustedes anteriormente hayan escuchado la palabra aceleración en este contexto de la vida cristiana, pero Dios lleva prisa, porque Dios viene por una iglesia gloriosa. Pero sin embargo, dice la misma palabra que la iglesia no tuvo que hacer nada para ser limpia. Es decir, ya la iglesia ha sido purificada, ha sido santificada, ha sido limpia, no por sus obras, sino por Jesús, porque así es la gracia. Pero sí creo que hay un pueblo que está dormido. La iglesia está dormida y es necesario que despertemos. Y a eso es a lo que vamos a llamar aceleración, al proceso en el que una persona viene a los pies de Cristo y ya no le va a tomar 20 años comprender lo que es la gracia de Dios, sino que lo va a entender, lo va a vivir y va a comprender que la salvación es solamente el primer paso, porque estamos diseñados para vivir en gloria, porque estamos diseñados para traer el cielo aquí a la tierra, porque ya los cielos se han abierto y es una asignatura que nosotros podamos traer el cielo aquí a la tierra, acercarlo como Jesús lo acercó cuando Él caminaba aquí. Aceleración es que, por ejemplo, si tú plantas algo, anteriormente sabíamos que había ciclos o existen ciclos naturales. Tú plantas algo, germina, crece y da fruto. Recientemente en nuestra clase de discipulado, que ya se terminó el discipulado en casa, en Restaurando tu Vida, nuestro pastor Isaías nos puso una tarea y mi esposa ha sido muy diligente en esa tarea. Y él nos decía, bueno, pues en 8 o 9 meses que se termine el proceso, los veo aquí para que nos rindan cuentas de su tarea. Nos puso a sembrar frijolitos. Y mi esposa desde el primer día ha estado muy diligente, no solamente sembrando, sino cuidando los frijolitos. Y es tal el proceso de aceleración que no tuvieron que pasar 7, 8 meses para que los frijolitos dieran fruto, sino que de mayo a la fecha ya están dando vainas. Eso es aceleración. Y la aceleración va ligada a la poda, porque dice Juan 15:2, toda rama que en mí no lleva fruto la quita, y toda rama que lleva fruto la limpia para que lleve más fruto. Yo honestamente he tratado de ser el señor de las plantas y no se me da. No sé quién más, pero yo he tratado de ser el señor de las plantas y no se me da. Sin embargo, bueno, me puse a investigar acerca de cómo es este proceso de la poda. Y en un proceso muy curioso, en los tomates me voy a enfocar,
en la planta de los tomates, empiezan a crecer hojitas sobre el tallo principal. A estas hojitas les llaman chupones o los llaman hijastros, porque les quita la energía al tallo principal para dar el fruto. Quien sepa de agricultura sabe que es correcto. Y entonces el agricultor, en este caso, el hortelano o el maestro jardinero, el experto jardinero, tiene que estar quitando esos chupones, tiene que estar podando para que la planta dé un fruto correcto. Y no sé si les ha tocado ver, pero yo he visto algunos videos donde incluso el maestro jardinero, el jardinero, trata de manera muy ruda lo que es la planta. Y yo digo, ¡ay, lo va a lastimar! Pero es un maestro jardinero. A veces ellos hacen pequeños cortes, a veces quitan toda la hoja, o a veces quitan toda una rama. Y hoy quiero hablar de la aceleración y el podar. ¿Por qué? Porque no podemos andar ahí por la vida sin experimentar algunas ramas rotas. Todos necesitamos ser podados. ¿Alguien ha experimentado pérdidas? Llámese como se llame. ¿Alguien ha experimentado pérdidas? Algunas pérdidas, o algunas de esas pérdidas, o la mayoría de esas pérdidas, no vienen de Dios, porque dice la Escritura que el ladrón solamente viene para matar, robar y destruir. Es el enemigo, esas pérdidas muchas veces es el enemigo caminando entre nuestro jardín. Eso no es poda. Ese no es el maestro jardinero. Eso no es Dios Padre podando o haciéndonos llevar más fruto. Si tú sospechas que el enemigo te ha robado alguna rama, quizás eso ha cambiado la forma de tu planta. Eso te ha cambiado a ti. Si tú has descubierto en algún momento que el enemigo te ha robado alguna planta, eso puede cambiar la forma misma de la planta, puede cambiar la forma misma en la que tú ves la vida, en la que tú te comportas, en la que tú te diriges. Y nosotros tenemos que procesar esta pérdida. Debemos de entender que nosotros como creyentes podemos lidiar con la pérdida, podemos pasar duelos. Es más, tenemos que enfrentarlos, porque mucha gente que es cristiana dice, no, es que yo no me puedo dar el lujo de sentirme triste, porque Jesús ya lo ganó todo, y no vive en el duelo. Y nosotros estamos diseñados, Dios ha puesto en nosotros habilidad para procesar el duelo. Y este duelo tiene etapas. Y tenemos que movernos por estas etapas para superar la pérdida. No podemos dejar que la pérdida nos defina, porque si el enemigo puede dañarnos en una forma que pueda definir nuestra identidad, él está creando ciclos en nuestra vida. ¿Quién soy yo? No, soy la persona dañada. ¿Quién soy yo? Soy la persona ofendida. Soy el que perdió ese dinero. Soy el que perdió ese empleo. Soy el que no le funcionó un negocio y dejó de intentar. Soy el que mató un perro y ahora soy el mataperros. Soy el que enfermó y ahora me la paso toda la vida enfermo. Hay personas que permiten que lo que les pasó los defina. En la semana llegaron unos amigos a la cafetería
y estábamos hablando cómo a veces la gente mayor llega a enfermar y los ves haciendo todo. Caminan, hacen bien todas sus tareas, procesan todo, pero en su mente ellos no pueden, no puedo, y de ahí no lo sacas. Su identidad está definida por lo que les pasó. Y en la Biblia encontramos un pasaje donde está un paralítico que tenía 38 años junto a la pila de Betesda, que era una pila donde de vez en cuando bajaba un ángel, agitaba el agua y las personas que entraban a tiempo eran sanas. Entonces Jesús caminaba en la tierra y Jesús visita este lugar y ve a este paralítico de 38 años. Tenía 38 años siendo paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Y en lugar de responder sí, responde, es que Señor, es que yo no tengo quien me lleve. Pero Jesús no se mueve conforme a fórmulas. Jesús no se mueve conforme a cosas establecidas. Él dijo, sé sano, y en ese momento la persona fue sana. Tu identidad no puede estar ligada a algo que te pasó. Esas heridas son verdaderas. Y cuando hablamos de aceleración, no podemos pretender que esas cosas no están ahí. Nosotros tenemos que sacar ventaja de esas cosas. Y mientras estaba preparando estos temas, me acordé mucho de algunos testimonios que nos estuvo platicando uno de nuestros mentores en Soso. La semana pasada les platiqué el testimonio del abogado y hoy les voy a platicar el mismo testimonio de mi mentor. Fue algo que le pasó a él. No se los estoy compartiendo desde mi testimonio, se los estoy compartiendo desde el testimonio de él, de lo que le pasó y de lo que Dios puede hacer. Si a mí me estaba definiendo una pérdida, él fue durante muchos años un muy buen contador. Y dice, y de repente yo volteo a ver mis finanzas y había un boquete. Es más, no era un boquete, era un cráter. Dios, ¿en qué momento hice esto? ¿Yo lo hice? Sí, tú lo hiciste. Está grande, ¿verdad, Dios? Está enorme. ¿Yo hice eso? Sí, tú lo hiciste. Dice Dios, yo no sé en qué momento lo hice. Yo no sé en qué momento pasó eso. Lo único que sé es que antes de que ese boquete estuviera ahí, yo tenía fe en que mis negocios iban a salir bien. Yo tenía fe en que iba a ser exitoso. Yo tenía fe en que le iba a dar a mi familia lo mejor. Dice, pero creo que todo salió mal. Dice, y ahora, dice, esto que yo hice en fe, porque dice la Escritura que lo único que tú necesitas para agradar a Dios es fe. Y aunque hayas puesto un poquito de fe en eso, y aunque las cosas te hayan salido mal, pero si tú pusiste fe en eso, Dios puede usar esa fe para hacer cosas grandes. Dice, entonces Dios, yo lo hice en fe, pero lo hice mal. Está horrible esto. Dice, pero te lo entrego como una ofrenda. Te lo entrego porque yo ya no sé qué hacer con eso. Dios dice en la Escritura que tú puedes regresar
hasta 7 veces lo que el enemigo me ha robado. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces entregó esa pérdida como una ofrenda y se deshizo, se desvinculó de eso que lo estaba definiendo como una identidad. Y él siguió su vida. Lo compartió con su esposa y dice, mi esposa era la más diligente. Dice, yo me olvidé totalmente de eso, pero Dios me dio la instrucción de ponerlo en un lugar visible, ese cráter, para que yo pudiera verlo. Y cada vez que entrara una pequeña ofrenda, algo diminuto que no estuviera considerado en nuestras finanzas, yo tenía que marcar ahí en esa imagen para saber lo que Dios estaba haciendo. Y si me olvidé, dice, mi esposa era la más emocionada y de repente pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses. Y ya estaba tapado en un cuarto. ¡Wow! Eso lo has hecho tú, Dios. Sí, eso lo he hecho yo. Pasan 18 meses y el cráter enorme estaba cubierto. ¡Wow, Dios! Gracias. No sé cómo lo hiciste, pero gracias. Pues la única que sabía cómo le había hecho ya era la esposa, porque él se deslindó totalmente. Y dice que arrancó la hoja. Dice, eso fue lo peor que pude haber hecho. Porque dice la Escritura que el enemigo tiene que regresar 7 veces lo robado. Y yo me conformé solamente con lo que se me había sido repuesto, con lo que había iniciado mi pérdida. Hay 2 formas de procesar estas pérdidas. Y ya sea que sean pérdidas económicas o pérdidas físicas, un divorcio, un matrimonio, un hijo, lo que sea con lo que estés lidiando, ofréceselo a Dios. Porque quizás es muy probable que hubiera fe involucrada en esa pérdida. Yo recuerdo perfectamente uno de los pastores que más admiro a nivel internacional es el pastor Bill Johnson. Y hace 3 o 4 años aproximadamente, Bill Johnson perdió primero a su papá y un año después pierde a su esposa. Ellos tienen una de las congregaciones más grandes y más poderosas en fe que existe en todo el planeta. Han sembrado herramientas y ministerios para que las iglesias puedan crecer. Han creado culturas de honor, culturas de sanidad que hoy nosotros como iglesias seguimos porque han sido modelos exitosos. Y cuando estaba su esposa postrada en cama, ellos oraban por sanidad, hacían ayuno, hacían oración, destinaban 24 horas al día. Y su esposa no sanó. Pero había fe. Entonces llega un momento en el que, como todo humano, reclamamos por la pérdida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y él entendió que si no era capaz de agradecer en medio de la pérdida, no podía estar capacitado para recibir el nivel de bendición que venía para él. Entonces probablemente hubo fe en tu pérdida. Hubo fe involucrada. Probablemente antes de que pasara esta pérdida, estabas tratando de ser sabio, de ser exitoso, estabas construyendo de la mejor manera que podías.
Simplemente había fe en lo que estabas haciendo. Había fe invertida en esa pérdida. Vas a entender primero qué fue lo que perdiste. Y una vez que hayas identificado qué fue lo que perdiste, que reconozcas enfrente de Dios, lo vas a poner a los pies de Cristo. Cristo, te entrego esta pérdida. Harás este pequeño ritual de ofrecerle a Dios tu desastre. De ofrecerle al Padre, a Jesús, esta pérdida, y que Él sabe más que tú acerca de esto. Ayúdame a cerrar tus ojos. Y le vas a decir: Padre, sé que esto fue un desastre. Un desastre, un proceso muy doloroso. Pero Padre, yo puse fe en esto. Y hoy quiero que tú lo aceptes. Hoy te pido que lo quites de mí y que traigas una cosecha. El enemigo vino a mi jardín y me robó esto. Pero la Escritura dice que el ladrón debe regresar 7 veces lo robado. Así que, Padre, yo te entrego esto. Es feo, pero había fe. Por favor, bendice esto. Por favor, podría regresarme lo que el enemigo me robó 7 veces. No sé cómo lo vas a hacer. No tengo ninguna expectativa, pero confío en que tú lo harás. Puedes abrir tus ojos. Luego de que tu identidad ya no está vinculada a esta pérdida, luego de que tú pasaste de ser el ofendido, de que tú pasaste de ser el rechazado, de que te desvinculaste de esta identidad que te tenía marcado, luego vamos a tratar de entender quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente? La identidad se separa de nuestros errores. Los errores no pueden definirnos o no deben de definirnos. Y si recuerdan, en muchas ocasiones les he compartido que identidad no es decir, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, eso no es tu identidad, porque ser hijo de Dios puedes comportarte como el hijo pródigo que se fue y que jamás dejó de ser hijo y sin embargo fue y se revolcó con los cerdos y comió de lo que comían los cerdos. Eso no es identidad, eso solamente es un rol. Y una de las tareas, una de las asignaciones, se los dije al inicio, era que nosotros pudiésemos acortar esa distancia que hemos creado entre el Padre y nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que Dios es valor y que cuando nosotros estamos al lado del valor, eso nos da identidad, podemos entender quiénes somos nosotros. Juan lo comprendía perfectamente. Él no decía, soy el discípulo, soy un apóstol. Él decía, yo soy el amado. Porque él se sabía el amado de Jesús. Eso era su identidad. Y en la medida en la que tú
conectes y acortes esa distancia con el Padre, en esa medida Dios te va a recordar quién eres tú. Porque en la aceleración tú no puedes verte involucrado en eso como una persona herida. Son cicatrices. Tenemos bellas marcas como Jesús las tiene. Pero todas estas heridas son testimonios a Jesús, porque dice la Escritura que Él usa todo para bien. Vuelve a cerrar tus ojos, por favor. Y visualiza al Padre como ese maestro jardinero. Pídele que esté cerca de ti. Pídele que esté a tu lado. Que sea Él quien acorte esa distancia que se ha creado entre tú y Él. Y ahora pídele, como ese maestro jardinero, que comience a podarte, que comience a quitar todo aquello que no te corresponde, todo aquello que te estorba, que te está quitando energía, está impidiendo que te desarrolles de la manera correcta. Déjate podar por el Padre. Observa cómo Él se aleja y empieza a ver. Y vuelve y regresa y empieza a quitar nuevamente de ti todo eso que no te corresponde. Y dile: Padre, yo lo suelto. Te dejo a ti el problema. Tú eres mi proveedor, mi protector. Tú eres el que me da nombre, me da identidad. Libérame, por favor, de todas esas pérdidas. El que te ama te está podando, te está manejando. Y Él sabe cómo podar de la manera correcta. La poda de Dios no es castigo. Él te está haciendo más fuerte. Cierra la brecha. Puedes ver a Dios. Él te está tocando. Él te está manejando. Y ahí mismo, con tus ojos cerrados, vamos a empezar a comprender quiénes somos nosotros. Le vamos a hacer 3 preguntas. Le vas a preguntar: Padre, ¿qué quieres que yo comience? Padre, ¿qué quieres que yo deje de hacer? Y Padre, dime qué necesito cambiar. Quizás te conteste ahorita, quizás te conteste más tarde, en la semana, en 15 días, pero no dejes de buscar esa respuesta. Padre, ¿qué quieres que yo comience? Padre, ¿qué quieres que yo deje de hacer? Padre, ¿qué necesito cambiar?
y luego espera y deja que Dios trabaje alrededor de ti. Lo único que tú tienes que hacer es dejar atrás tus pérdidas pasadas para que tu identidad no esté conectada a tu pérdida. Te vas a sentar al lado del Padre y vas a esperar en su presencia por las respuestas. Esto es poder, y esto va a traer aceleración a tu vida. Así, con tus ojos cerrados, yo quiero orar por ti. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque sabemos que en tus manos en tu amor, somos podados de la manera correcta. Gracias, mi Dios, porque creemos que lo que tú quitas, que lo que tú corriges, aunque a veces duela, no es castigo. Nos estás haciendo más fuertes, nos fortaleces para dar más fruto, para desarraigar todo lo que nos estorba: rencor, resentimiento, pérdidas económicas, personales, físicas, espirituales. Cualquier cosa que yo haya perdido, que mi identidad esté vinculada a esa pérdida, te lo entrego, Dios, para que no estorbe en lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias, mi Dios, te doy por todo este pueblo, por toda esta congregación, porque creemos que estamos diseñados para llevar aceleramiento a San Pancho. Porque creemos que este lugar, esta casa que tú nos has dado, pronto quedará pequeña para los planes que tú deseas para este municipio. Y que lo que se haga aquí en San Francisco va a siembrar la cultura del estado de Aguascalientes y de todo México, mi Dios. Que tú estableces una cultura de honra, que tú estableces una cultura de poder, que tú estableces una cultura de sanidad aquí en esta tierra, guiados en ti, a través de ti. Guiados en Jesús como centro y como consumador de todas las cosas, porque dice la palabra que tu nombre es sobre todo nombre, y lo declaramos sobre toda enfermedad, sobre toda pobreza, sobre todo lo que el enemigo ha querido implantar. Arrebatamos para nuestra tierra, para tu reino, arrebatamos a todos los jóvenes, niñas, niños que están perdidos en su identidad. Gracias, mi Dios, porque nos permite ser parte de esto y porque entendemos que como un cuerpo tenemos funciones, tareas y asignaciones diferentes, porque nos has dado dones y talentos diferentes, pero todos valiosos para sumar a tu reino, mi Dios. Gracias, yo bendigo a todas y cada una de estas familias, les declaro prosperidad, abundancia, así como prospera su alma. Y que día a día tú les enseñas a caminar como los protegidos de Dios, como los sanos que son, como los amados que son, como los bendecidos, prósperos, creativos que son, mi Dios. No como una vana repetición, sino como algo que se hace rema en sus vidas. Yo declaro que toda palabra que sale de nuestra boca no regresa a nosotros vacía, sino que hace todo aquello para lo que le enviamos y es prosperada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Qué bueno. Para complementar lo que Gama nos
estaba compartiendo, el domingo pasado hablamos de Juan 15, y Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Esa es la poda que hace el Señor. Y en Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina parece agradable al momento, sino dolorosa. Después, sin embargo, produce fruto pasible de justicia para los que han sido podados en ella. Entonces, cuando hablamos de la poda de Dios, es esto que Gama nos estaba compartiendo. Y bueno, pues obviamente cuando yo tampoco soy señor de las plantas, no, pero lo que sí sé es que cuando se podan las plantas o los árboles, normalmente uno siente como que les duele, porque pues les estás cortando hijitos, les estás cortando algo. Sin embargo, una buena poda, luego se ve el resultado, porque empiezan a florecer más ramas, más bonitas, florecen más fruto. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios a veces nos poda porque nos ama y porque quiere y sabe que podemos dar más fruto, ¿sí? Entonces, vámonos con esta enseñanza. Gracias, Gama, por estas dos enseñanzas que nos diste y que están basadas en Juan 15. Siempre les digo que la palabra es lo más profundo que podemos tener, y entonces tuvimos 2 domingos de enseñanza acerca de Juan 15. ¿Cuál sería tu tarea? Leer Juan 15, porque no hay nada mejor que inyectarse la palabra directamente. Nosotros podemos presentar algo que el Espíritu Santo nos pone, pero cuando tú consumes la palabra, esa es la buena, decía el pastor León allá, va directo, y no hay nada mejor que la palabra pura, porque es viva y eficaz.